Muy buenas tardes. Estamos festejando el aniversario del grupo Huizamatli con Roger Martí, que nos va a presentar el cuento Deja a los muertos en paz. Comenzamos. Hace mucho tiempo, en la región más alta de Alemania, había una comarca, un gran castillo. El señor se llamaba Walter y él, todas las tardes, iba al cementerio y lloraba delante de la lápida de su amada. Su mujer había muerto ya hace algunos años, pero sin embargo, el amor que él sentía por ella no lo dejaba en paz. Y todas las tardes llegaba a la tumba. A pesar de que Walter ya se había casado con otra mujer, muy hermosa, rubia, delgada, alta, llamada Odette, que se hacía cargo de sus dos hijos que había tenido con su primera esposa, llamada Brunilda. Brunilda había muerto de una extraña enfermedad, pero Walter, todas las tardes sin falta de todos los días de todo el año, llegaba y se hincaba y lloraba y levantaba las manos hacia el cielo pidiendo al Creador que devolviera a su amada. Una tarde, Walter, del cansancio, se quedó dormido al pie de la lápida. Pasaron las horas y ya con el frío de las montañas, Walter despertó. Eran como las 12 de la noche. En eso, un anciano entró al cementerio. Andaba recogiendo hierbas secas y frescas a las orillas de las lápidas y de las tumbas que estaban ahí. Cuando vio a Walter, el anciano dijo: ¿Qué haces, muchacho, llorando por los muertos? Ya no llores, deja a los muertos que descansen en paz. Walter volteó y le dijo: ¿Tú qué te metes, anciano? No es cosa tuya. Déjame. Si lloro la muerte de mi amada, es porque yo la amé mucho, porque yo la quería lo bastante. ¿Tú qué sabes de amor? Me imagino que nunca has amado a una mujer. Yo a esta mujer que yace aquí, quisiera tenerla de nuevo en mis brazos, besarla, acariciarla y entonces poderle hacer el amor como siempre se lo hacía. Joven, incrédulo, ignorante, que no sabes que los muertos, muertos están y en paz deben descansar. Yo daría lo que fuera por tener de nuevo a esta mujer entre mis brazos. Quítate, tú no sabes de lo que hablas. El que no sabe de lo que habla eres tú, joven inexperto. Si en verdad quieres a tu amada, ven mañana a las 12 de la noche y te daré a tu amada. Pero eso sí, luego vas a lamentar bastante esto que te estoy diciendo. Deja a los muertos en paz. El anciano salió del cementerio. Se fue. Walter regresó a su castillo. Todo el día estuvo inquieto, sabiendo que tenía que regresar al cementerio y ver al anciano que le regresara a su amada, con la promesa, siempre que estuviera puntual a las 12 de la noche. Cayó la tarde, llegó la noche y Walter regresó al cementerio. Ahí,
por arte de magia, de entre las tumbas salió el anciano. El anciano llevaba un costal y, claro, su báculo. El anciano se acercó y le dijo: ¿ya lo pensaste bien, jovencito? Las cosas no son como piensas, fáciles. Los muertos deben descansar y dormir eternamente. Pero tú, necio, quieres ver a tu amada. El anciano de su bolsa sacó un cráneo humano con cuernos. Entonces lo alzó y de él cayó agua. Agua. Era sangre. Agua roja. Sangre. Sangre de humano que caía sobre la lápida. La lápida empezó a temblar y salió humo, una neblina espesa y blanca. El anciano levantó su báculo y lo clavó al pie de la tumba. Le dio 2 giros, dijo palabras en un lenguaje extranjero que nadie conocía ni nadie dominaba más que aquel anciano. De pronto cayó la tapa de la lápida. De él salió la mujer llamada Brunilda. ¡Ah! Sin antes contarte que cuando cayó la sangre a la lápida, esta fue traspasando lentamente el líquido hasta donde se hallaba la caja, el féretro de aquella mujer. La sangre entró en su cuerpo de la mujer, empezó a llenar su esqueleto de carne y recobró la figura como era cuando había muerto. Walter no podía entender lo que estaba viendo, pero estaba fascinado ver de nuevo a su mujer salir de entre la lápida, erguirse y como flotar como si fuera mágica. Y ella entonces, con su pelo negro, hermosa, pero cubierta como la habían sepultado, con su capa blanca, lujosa y hermosa. Ella se le quedó viendo y le dijo: Walter, amado mío, llévame al castillo que está en las montañas, no en donde vivíamos siempre. Llévame a aquel que tienes apartado en lo más alto de la montaña. Walter la tomó en sus brazos. Cabalgaron hasta el castillo y ella le dijo: antes de que amanezca, haz que cubran todas las ventanas, que mañana no entre en un rayo de luz. No quiero ver el sol. Por favor, dile a los criados que no se acerquen, que me dejen descansar. Walter estaba fascinado porque había tenido de nuevo a su amada, igual que antes. Hizo lo que pidió la mujer. Y al día siguiente, Walter bajó a su castillo principal, nada más a dar órdenes e indicaciones de lo que tenían que hacer sus criados. Con los niños, si apenas los vio y habló con ellos. A su mujer Odette ni siquiera la miró. Y volvió al castillo de las montañas. Ahí llegando, ya en la tarde, vio a su amada. Regresó al castillo de la montaña. Ya era tarde. Y entonces cayó la noche. Y Brunilda salió de su alcoba y vio a Walter. Y entonces se besaron, se acariciaron, hicieron el amor como nunca.
y él sentía éxtasis y plenitud junto con ella y agradecía que otra vez tuviera a su amada Brunilda. Se quedó dormido y despertó hasta el día siguiente. La mujer ya estaba dormida y él tomó sus cosas y bajó a su castillo principal. Ahí empezó a escuchar las voces, la angustia de que habían aparecido algunos hombres muertos, sin sangre en sus cuerpos, con 2 orificios en el cuello. Los rumores de la peste, los rumores de una maldición, empezaron a sonar en toda la comarca. Walter no sabía de qué hablaban, pero todas las tardes regresaba al castillo de las montañas a ver a su amada, a abrazarla, a besarla, a hacer el amor como nunca. Y después de eso, quedaba en un sueño profundo. Es donde Brunilda aprovechaba y salía del castillo en otra especie, transformada, y llegaba hasta la aldea, y entonces seducía a los hombres, los miraba y los encantaba, y les chupaba la sangre hasta la última gota. Cuando los hombres empezaron a morir y ya no quedaba casi ninguno, entonces comenzó con los niños. Veía a los niños a los ojos, los atraía hacia ella, los cargaba, les cantaba una dulce canción y después les chupaba toda la sangre. Las madres lloraban por sus críos, por sus pequeños que amanecían en la orilla de la cama o en medio de la cama, sin una gota de sangre. Es la maldición, es la peste, vámonos del pueblo. Y entonces empezó un éxodo. La gente que quedaba viva no quería vivir ya ahí. Y entonces se marcharon de la comarca. Walter se empezó a quedar solo, sin criados, sin vasallos. Y entonces quedaban nada más Odette, sus 2 hijos, él, Brunilda, desesperada, sin tener ninguna otra persona a quien extraerle la sangre, se acercó a los hijos, a sus propios hijos. Y entonces los miró, les cantó una canción y las hizo sus víctimas. Odette estaba inconsolable porque se había encariñado bastante con los hijos de Walter y de Brunilda. Odette también amaneció muerta. Y entonces Walter se quedó solo en el castillo con su amada Brunilda. Brunilda dejó entonces el castillo de la montaña y vino el principal. Y allí en el principal, en su recámara, Walter veía dormir a Brunilda y se acercó y la besó. Por primera vez sintió su piel y su carne fría. Y entonces la abrazó. Se quedó dormido junto a ella. Ella despertó. Y como ya no había personas en la comarca a quienes traerle la sangre, vio a Walter acostado, dormido junto a ella. Y entonces salieron sus colmillos. Se acercó, besó los labios de Walter y después enterró sus colmillos en el cuello de Walter. Esto lo hizo despertar y dijo:
¡Calma, bestia! ¡Vete de aquí! Pero, amada mía, eres tú. Eres tú la peste de la que está hablando el pueblo, de la que hablaba el pueblo. Tú eres la maldición que acabó con los niños, con nuestros hijos. No puede ser. Aléjate de mí, monstruo infernal. Te odio, no te quiero. Salió Walter, tomó su caballo y cabalgó hasta el cementerio. Llegando al cementerio, se puso a gritar: ¡Anciano! ¡Anciano! ¿Dónde estás? ¡Sal! Me arrepiento de lo que pedí, de lo que tú me has entregado. Me entregaste a un monstruo, no me entregaste a mi amada. En eso, un banco de neblina apareció. El anciano llegó nuevamente, con su capa negra y su báculo siniestro, y le dijo: ya ves, joven, cuando yo te decía que dejaras a los muertos en paz, no me quisiste escuchar. Deseaste a tu mujer tanto que no sabías lo que te esperaba. ¿Ahora quieres la solución? Tendrás que crear una estaca puntiaguda, buscar a tu amada en el día, cuando esté durmiendo, y enterrar la estaca en su pecho. Solamente así te librarás de ese demonio. Walter regresó a su castillo. Llegó hasta los talleres de los carpinteros y allí él con sus propias manos talló una estaca puntiaguda y filosa. Se acercó a la recámara. Lentamente abrió la puerta. Brunilda se hallaba en su cama, durmiendo. Walter agarró la estaca y de un solo golpe la clavó en el pecho. En el pecho de Brunilda. Brunilda, al sentir, se estiró y gritó, y lanzó un grito tan destellante que hizo temblar el mismo castillo. El cuerpo de Brunilda empezó a temblar, se empezó a crispar, se empezó a hacer pequeño. Solamente quedó otra vez el esqueleto de la bella mujer. Walter se quedó solo viviendo en su castillo, tan grande nada más para él. Pudo contratar uno que otro sirviente, muy pocos en realidad, pero ellos aseguran que veían a Walter convertirse en un loco, escuchando la voz de todas las víctimas de Brunilda que le gritaban: deja a los muertos en paz, 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 deja a los muertos en paz.